Hola, profe, buenas tardes. Bien, ok. Si no les está pasando, Bien, bien. a mí sí. Está oscilando mucho, la energía, como casi no había pasado. Entonces, estén preparados para que se corten, pongan mucho cuidado porque no se daña la grabación. Yo tengo, ¿cómo es que llamas aparato? Una IPS. No, IPS no me suena. UPS. UPS. Yo tengo UPS, pero por la capacidad del equipo solamente sostiene del diablazo el equipo. Me he dado cuenta de que me va a tocar hacer otro trabajo porque de todas maneras se apaga el servidor del internet. Entonces, da lo mismo, ¿sí o no? Pero lo único que está protegiendo es el equipo de cómputo, pero tan pronto hay una oscilación, se va al internet, muchachos, y se cae la llamada. Tratemos de que no siga esto. De todas maneras, como dijo el indio, hasta donde llovió hubo barro. Entonces vamos a trabajar. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme, ¿cómo va su vida? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Súper bien, Bien, profe. bien. Bien, ya con mucho trabajo en el colegio, con eso de la presencialidad y de todas las dificultades de transmitir todos los docentes desde el colegio la atención virtual. Pero bueno, hoy me tomé la molestia de pasar este cuadro nuevamente. ¿Sí? ¿Por qué, muchachos? Porque aunque hoy vamos a hablar de las medidas de tendencia central, yo no sé si lo recuerdan, yo se los di, hasta les dije una tareita, hay un vacío que no quisiera que les pase. ¿Cuál, profe? Que hay unas preguntas que se hacen de una distribución de estas que quiero que las aprendan a manejar. Entonces, antes de adelantarme a los conceptos y al trabajo que vamos a hacer de medidas de tendencia central, de media, mediana y moda, quiero que repasemos eso. Yo quisiera que buscaran en el WhatsApp las preguntas que les hice, como que les dejé como tarea para que miraran que sí necesitamos un detallito más de esta tabla. Entonces, por favor, búsquenlas. Son 4 preguntas que les hice. Entonces, vamos a resolver 2. Las otras 2 se las dejo a ustedes para que las hagan cuando les quede tiempo. Alguien, por favor, que las lea. Dice, ¿cuántos docentes dedican por lo menos 20 horas de recreación a la semana? Ya. ¿Dedican por lo menos 20 horas? Sí, 20 horas de recreación Bueno, a la semana. entonces empecemos a poner mucho cuidado. Por muchos años, cuando les hacía esa pregunta a los muchachos, ¿saben qué hacían? Cogían la nube de datos, esta parte, lo que hicimos la primera vez, esto, y los contaban. Como dice que cuántos, ¿me repetís por favor la pregunta? ¿Cuántos docentes dedican por lo menos 20 horas de recreación a la semana? Listo, por lo menos 20. Entonces ustedes ya tienen que entender por su repaso de lógica que por lo menos 20 es 20 o más de 20. Pues en verdad solamente podrá llegar hasta 48, porque hasta ahí llega por el máximo. Pero yo les pregunto, si se lo llegan a preguntar aquí, ¿cómo haría? Que en esta tabla parcial no puede contar, no tiene la nube de datos, como la tenemos en este que les mandé como solucionario. Aquí usted, entonces, lo que quiero que se dé cuenta es que no podés hacerla contando los puntos, sino que lo tenemos que hacer de una manera más práctica. Entonces, colóquenle harto cuidado a ver si aprendemos. Yo les propongo, no tiene por qué ser así, pero es como una ayuda didáctica, que si les hicieron esa pregunta, mire, yo me ayudo con esta nomenclatura, esta N, para saber cuando me están preguntando cantidad. Si le coloco H es porque me estuvieran preguntando en porcentaje, como la otra pregunta. Entonces, vamos a ver cómo se haría eso. Mucho cuidado.
Entonces, como me han dicho que más de 20, desde en cuenta que coge desde aquí, desde la cuarta clase. Entonces, aquí tengo 18 a 24 a 30. Por lo menos, profe. 30. ¿Cómo ven? Profe, ahí en, Sí, hablen. Dale. Por lo menos 20 horas, profe. Listo, por lo menos por lo Sí, menos cuando dice 20 que horas por lo es 20 menos. o más. No piensas. entonces entre ese 18, No, pero. No, es que ese necesito que lo hagan a la gana, porque es lo que yo tengo ahí. Por favor, ciérrenlo mientras tan pronto hablo, porque suena muy duro lo que tienen allá. Entonces les explico. Pues claro que aquí lo tengo que por lo menos 20, pero yo tengo que hacer el intervalo del que sale. ¿Ve? ¿Desde a dónde arrancaría 20? Pues está aquí, bellacos. Pónganle bien cuidado. Para poder marcar el 20 necesito coger el intervalo de la tabla entre 18 y 24. ¿Listo hasta ahí? Pues ojo. Aquí ubico el 20. ¿La pillaron o no? Miren que este 18. 20 sería como un límite inferior. Este 18 hasta 48. Ahí están todos. ¿Sí o no? Entre 24 y 30, ¿cuántos datos hay? Entre 24 y 30 hay 10. Estén bien concentrados porque no aprenden. Entre 30 y 36, 8. Entre 36 y 42, ¿cuántos datos hay? 6. Y entre 42 y 48, 3. Ahí encima, para que quede más plastilinudo, más escuelero, le coloqué los datos que no era sino mirarlo. Pero yo quiero ser así, profesor escuelero. Entonces, ahí está. Solamente profe, ¿por qué no le colocaste los entre 18 y 24? No, eso no me los coloco estos 18 datos todavía. Pónganle cuidado, necesito que alguno avispadito me conteste para que nos rinda. Si nos hubieran dicho cuántos docentes utilizan más de 24 horas de clase, perdón, de recreación semanal, ¿cuál hubiera sido la respuesta? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. Que si no hubiera sido 20, sino 24, ¿cuál hubiese sido la respuesta? 27. 10, 18, correcto. Entonces queda muy mamey si coincide. Lo que hicieron fue hacer que no coincida. Pero usted hasta ahora me puede decir, profe, si fuera de aquí para acá un 27, pero faltan otros entre 20 y ¿qué? 24. Y 24. Entonces, esto que estoy haciendo no lo está en el libro ni en los datos. Yo lo hago porque me parece que es didáctico. Para que la gente entienda cuál es el intervalo que tiene que coger. Muy bien, hasta ahí. Ahí sí es claro. Entonces, lo único que yo tengo claro hasta ahora sería estos 27 que uno de ustedes respondió entre 24 y 48 y los que salgan de entre 18 y 24. Miren que este trozo, esta diferencia que hay entre 20 y 24, eso me sirve para generar una proporción. Y ya les digo cómo se calcula porque es muy lógica, ¿cierto? Entonces dice usted, ya vea. Entonces, esta cantidad es igual a, lo que hay aquí. Lo voy a colocar por ahora. 10 más 8 más 6 más 3. Las que son fáciles, estas, ¿sí o no? Pero faltan los que van entre ¿qué? entre 20 y 24. 20 y 24. Créame que la gente no pone cuidado y se lo tira y después sufre, porque después no sabes si va desde, o sea, no, ponele inteligencia, hombre. ¿Por qué vas a porque en los exámenes después me resuelven que entre 18 y 20, ¿por qué le vas a meter eso?
que porque así está el 20, no, ponga la inteligencia y lógica. De 20 hacia adelante, coge de 20 a 24. Como estos tienen que ser cantidades positivas, entonces mira, yo necesito saber este pedacito, o sea, el trozo que va de 20 a 24, ¿qué representa de este trozo completo? Del que va de 18 a 24. ¿Sí? Ah, ya. Entonces les pregunto, muchachos, ¿cómo sacaría el pedazo, esta distancia, esta longitud que va de 20 a 24? ¿Cómo lo hacen ustedes? Si yo voy desde 20 hasta 24, ¿cuánto vale este pedazo? 4, pero ¿cómo sacaste el 4? ¿Cómo lo sacaste? ¿Cómo, restándole al 24-20. Correcto, porque es que, mire que esto parece ridículo, pero lo tengo que hacer para la gente que se despista, que se eleva, que lo regaña el papá ya, que la mamá le pasa comida, entonces se desconcentran y muere. Esto es muy fácil, pero necesita concentrarse en los detalles. Entonces, es para que me entiendan. Entonces, después no sabe de dónde salió. Esta vaina es 24 menos 20. Ahora sí entendés por qué el 4, ¿sí o no? Sobre, ojo con el detalle, ojo, aquí como estamos hallando la proporción de los que caen, ¿sí? Tenemos que dividir entre la amplitud, que es constante para todo. ¿Cuánto tiene de amplio? ¿Cuánto tiene de amplio cada clase? 6. 6. Entonces dividimos entre la amplitud, ¿de acuerdo? Y multiplicamos. Mire que ahí hemos sacado este pedacito, se lo dije, se los repité, este pedacito, ¿qué proporciones de todo? Y todo es la amplitud. Ah, sí, profe, entonces, el pedacito que es una resta sobre la amplitud que es todo, ¿sí o no? Ya tengo la proporción. Es como si fuera el porcentaje. Ahora multiplico por la cantidad de elementos que hay ahí. Entonces necesito que me digan cuántos elementos hay en esa clase entre 18 y 24. Una hora después. 2 horas después. 21, profe. ¿Cuántos? 18 o 21. No, 18, vemos aquí, Aranane. Esto es la marca de clase, estamos en la cantidad, es N, entonces por 18. Les pregunto una cosa. Esta cantidad que es la que estoy calculando, pongan inteligencia, es esto, el pedacito que hay aquí, en esta intersección. Estoy sacando cuántos datos salen ahí de ese pedazo. Esos serán más que 6 o menos que 6, lo que voy a sacar. Menos. Claro, menos, porque si todo el pedazo tiene 6, ¿qué hizo eso? Ah, perdón, si todo el pedazo tiene 6 de ancho, perdón, ahí me equivoqué. No hablemos de 6, sino de los que hay, de 18. La pregunta correcta es, ¿tiene más de 18 o menos de 18? Menos. Menos. Y ahora sí explico. El ancho total es 6. O sea, la parte de abajo, lo que divide el denominador, mientras que la parte de arriba ya la vamos a calcular que es 4. Entonces, esta fracción 4/6, al multiplicar disminuye, porque es más lo que divide que por lo que multiplica. Eso no tienes que hacerlo, la calculadora lo hace, pero a mí me gusta que la gente lo piense. Tenemos que coger un número menor que 18, si no, no tendría sentido. Porque aquí lo que uno asume es que estos 18 datos están repartidos de manera homogénea. Entonces, ayúdenme ahora sí. Esto se puede simplificar un poquito. Ah, aquí va aún más, ¿no? Mucho cuidado. Saquemos cesta 1 y cesta 3. Entonces, ¿cómo va quedando? 4. Esta resta se puede hacer, ¿cierto? 4 por ¿cuánto? Demoran mucho ustedes. Más 4 por 3 que quedó de la simplificación, más 27 que creo que me dijo uno de ustedes. 10, 18, 21, 27. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va dando esto? 39.
No vayan a decir, aunque den ganas, que se ve tan bacano, ¿no? 3 más 27, 30 y 4, no. Primero el producto, 4 por 3, 12, más 27, 39. Entonces, la conclusión, ¿cuál es, profe? Que el número de docentes que dedican por lo menos 20 horas a la recreación es 39. Esos 39. Ahora, si usted va y cuenta los datos, pueda que no le coincide. Puede que dé 37 o puede que dé 40. Como esta cuestión es aproximada. ¿Por qué, profe? Porque verdaderamente no quiere decir que entre 18 y 24 estén regularmente distribuidos los datos. Y ustedes lo saben. Pueden que todos los datos sean 17. ¿Sí o no? Entonces, aquí este es un cálculo de aproximación que se ha demostrado que es eficiente y por eso lo utilizamos. Entonces, ahí tienen la respuesta a la primera preguntita que nos habían hecho. Entonces, ¿qué les puedo concluir para que les quede en el repaso? Cuando estemos trabajando con cantidad, se trabaja con N, ¿sí o no? Con la frecuencia absoluta. Cuando estemos trabajando con porcentaje, como en el siguiente ejemplo, trabajamos con frecuencia relativa y va acumulando, sea hacia la izquierda o sea hacia la derecha, usted solamente suma. Puede que nos dé 2 pedazos, 2 franjas, no importa. En este caso solamente le quitamos por un lado. Imaginen que nos hubieran dicho, ustedes tienen que estar preparados para un tipo de preguntas, ¿cuántos docentes utilizan entre 20 y 40 horas? Esa es una pregunta. Entonces te tocaría cortarlo por aquí, entre 20 y 40. Entonces ahí le pones lógica. Si fuera entre 20 y 40, esta franja, entonces date cuenta que antes del 20 está el 18. Y aquí llega el 24, que fue el pedacito que cogimos de aquí para acá. Y 40 está antecito del 42. Y hasta el lado de acá estaría el 36. Entonces mira que este es el intervalo que trabajamos y este es el intervalo que trabajamos. ¿Sí? Y la intersección es con este. Entonces es evidente que por acá va de 20 a 24 como ya tuviste que aprender. Pero la gente es capaz de decirme cuál será el de acá para sacar el poquito si fuera este. ¿Cómo haría la resta allá? 36 menos 40. No, 40 menos 36. 40 menos 36. Porque este 42 no juega. No es que va hasta aquí. ¿Ven? Entonces, esto es ponerle lógica. Esto no hay que inventar ni memorizar nada. Usted hace este dibujito y la pillea. Aquí arranco de 20 y llego hasta 24. Hago esa restica y divido entre la amplitud. Mientras que acá voy de 36 a 40. Entonces la lógica es que necesito el 40 menos el 36 y ya, y eso es todo. Profe, ¿por qué es que se divide entre 6? 6 es la amplitud, es la proporción. Este pedacito es al pedazo total, o sea, saco una proporción. Es como algo similar al porcentaje, pero no necesariamente igual. Es sacar una proporción. Siempre será una fracción propia. No entiendo, profe. Quiere decir que siempre el numerador será menor que el denominador, ¿cierto? Nunca va a ser más grande, pues. Porque lo máximo sería 1 que cogiera todo el intervalo. Muy bien. Miremos a ver cómo nos va con la segunda pregunta. ¿Sí? Qué pena, profe. Es que ¿Pueden enviar pantallazo, por favor? Pantallazo. profe, Que es yo veo borroso. Por favor, pantallazo. Yo le iba a preguntar, profe, que cuando a mí me paró cuando usted está explicando los numeritos que están el 10, 8, 6, 3, ¿de dónde lo sacó? Qué pena. 10. Estos son esto, ve. Ah, ok. La pillaste entre 24 y 30 hay 10. Ya. Entre 30 y 36 hay 8. ¿La pillaste ahora sí? Profe, una pregunta. Ajá. ¿Sí?
Es que yo escuché entrecortado la parte después de que dijo 24 menos 20 dividido 6 por 18. Ahí fue que escuché entrecortado y no supe el 18. Y como Estaba hablaba, señor. estaba explicando que la única parte compleja es donde se saca el pedacito, esa proporción. Entonces se le pone lógica a la resta para que no se vaya a equivocar y no vaya a decir, por ejemplo, 20 menos 18. ¿Por qué? Si este pedazo no tiene nada que ver, si te dijeron que de 20 en adelante, tiene que quedarte claro. No puedes decir que 20 menos 24 se te llega a olvidar porque estarías dando un número negativo y acá no aplica. Entonces, para sacar esta proporción es el pedacito de 20 a 24 sobre el pedacito de 18 a 24. De 20 a 24 me dijeron que hay la resta. Un pelado me dijo, de 20 a 24 hay 4. Yo le dije, ¿cómo lo sacó? Dijo, resté. Eso se hace. 20 menos 20, aquí está. Y eso arriba da 4. Y abajo todo el valor del intervalo. El ancho de la clase, pues 6. Listo. Y eso lo multiplico, ¿por qué? Por la cantidad de elementos que hay en esa clase. Entre 18 y 24 hay 18. Venlos ahí. Y al cancelarlo me dio 12. O sea que este pedacito dio más que cualquiera de los otros intervalos, porque ahí está muy concentrado, mire. Mientras que en los otros hay 10, 8, 6 y 3, ahí solito hay 18 datos. Y nosotros en este pedazo, entre 20 y 24, cogimos 12, para que no lo pasen por alto. ¿Listo o peor? Profe, una pregunta. Digamos, ahí en el ejemplo que usted dio, que donde se cogiera de 20 a 40, igualmente se le sumaría el 10 y el 8, ¿cierto? De los intervalos de 24 a 30 Claro, y de 30 a 30. de 20 a 40, voy a aprovechar para hacerlo acá. Si me hubieran dicho, vea, ¿cuántos hay entre 20 y 40? Entonces coloco aquí el 40, ¿sí o no? Y cogería este intervalo. Y así. Llegó a la Escocia Jordan. Y se me pega con un rico splash. Entonces ahí se vería que cogeríamos este pedacito que ya lo sabemos, más 10 más 8, más 10 más 8, este 6 no. ¿Por qué? Porque ese 6 ya no queda completo, solamente nos falta este pedacito. Entonces sería, según lo que alguno de ustedes me dijo, profe, ese pedazo lo sacas así, este pedacito, 40 menos 36. Sobre el ancho de todo, 6. Por los que hay 6. Ahí, ¿cuántos hay entre 36 y 42? 6. Por 6. Entonces, si ahí ya quedaría resuelta, aquí se cancelan estos dos 6. Entonces van a quedar los de arriba, 4 elementos. Entonces quedarían estos 12, más 10, más 8, más 4. Y eso sería la solución. Como ven, es de ponerle cuidado, no es concentrarse y es muy elemental eso. ¿Listo? Alguien que vea la segunda, por favor, el segundo ejercicio. Y dejamos ahí que eso era lo que quería que aprendieran a hacer. El segundo, venga, pues. Ole, se acaba la clase. ¿Qué porcentaje de docentes dedica como máximo 16 horas de recreación a la semana? ¿Lo repetís, por favor? ¿Qué porcentaje de docentes dedica como máximo 16 horas de recreación a la semana? Listo. Entonces, mira que esto me ayuda. Como le coloco una H, ella me ayuda a recordar que las H son porcentajes. Las N son cantidades enteras, frecuencia absoluta, las H son porcentajes, frecuencias relativas. Y vuelvo y hago el muñequito. Bueno, hago mi muñequito con cariño y amor. ¿Cuál, profe? Pues el que me diga esto. Dice que menores de 16 coge este. Entonces, póngale cuidado cómo se hace eso. Este muñequito, me dijo una persona que si era obligatorio, le digo no, pero a mí me sirve para poder entender esa vaina. Entonces, menor de 16, digamos, por aquí voy a colocar el 16 y lo mínimo que va a llegar es a 0. Entonces, menor que 16, pongo aquí de 16,
hasta 0. ¿Por qué? Pues porque no hay menos de 0. Pues ahí lo tiene este señor. ¿Listo? Ese es el intervalo. Que como máximo tienen 16, pues menos de 16, ¿sí? O menor o igual, pues si asumimos que alcanza a coger las 16. Entonces ahora simplemente lo intersecto con los intervalos de mi tabla. Entonces, si coge de 16 para acá, tengo que meterle entre 12 y 18. Entre 12 y 18. Cogió el otro intervalo. Entre 12 y 18, entre 6 y 12. Listo, ahí están los 3. Entonces le voy a diferenciar este, el del 16. Sería este. Entonces es fácil ver que en este, entre 0 y 6, coge 15. Ah, no. Porque estoy trabajando con H. Como estoy trabajando con H, me pidieron un porcentaje, no cantidad. Entonces, entre 0 y 6, ¿qué porcentaje hay, muchachos? Sí. 14,42. Le colocamos el decimal todavía. 0,1442. Pero necesito que estén alertas. Entre 6 y 12 se puede coger todavía el porcentaje. Sí, porque no tiene problema con el intervalo, ¿sí o no? El intervalo tiene problema entre 12 y 18, pero entre 6 y 12 podés meterle. ¿Y cuántos hay ahí? 2308. Y en este sí nos toca hacer el stop. ¿Por qué, profe? Porque no ves que ahí sí hay una parte que no va. Entonces usted simplemente dice que esta respuesta es igual. Como es porcentaje a lo que cogemos aquí, 0,1442 más lo que coge aquí, 0,2308 más. ¿Cómo se imaginan que hacemos esto? ¿Quién me ayuda? ¿Desde dónde a dónde? 16 menos 12. Desde 12 hasta, así está bien lo que dijiste, desde 12 hasta 16 es el pedacito que nos falta, el porcentaje. Y lo que vos decís es correcto. Este pedacito, que es el pedazo pequeño, eso es 16 menos 12 sobre 6. El pedazo grande como geometría sería de 12 a 18, y vos ya sabes que esa es la amplitud 6. ¿Por cuánto? Se multiplica por el porcentaje que cae ahí, ¿cierto? Entre 12 y 18, ¿cuánto cae? 0,1923. 0,1923, y eso era todo, muchachos. El resto ya lo hace la señorita Casio. Entonces necesito que me ayuden ahí, ¿cuánto le da? Voy a buscar una calculadora para que lo hagamos bien, para verificarla. No, gracias, no se lo vayan a tirar. Yo lo voy a hacer y ustedes me dicen el valor que les da. A mí me dio 0,5032. A mí igual. Vamos a ver. 0,3750. Y entonces el porcentaje de personas que ven a lo sumo 16 horas a la semana es la suma de estos dos, más 0.1282. Vamos a ver si nos dio lo mismo. 5032 me dio acá. ¿Sí les quedó bien? ¿Sí nos quedó bien? Sí, profe. Listo. Ustedes pueden trabajar acá adelante con los decimales, pero como les pidieron la respuesta en porcentaje, al final la multiplican por 100, ¿no? Sí.
Y al darla ya ahí ya pueden decir el 50,32. O sea, el 50,32% de esos docentes dedican a lo sumo 16 horas de recreación a la semana con sus familias. Ya, eso era. Entonces miren lo bacano que es. No se vayan a confiar de que ya entendieron, porque esto es engañoso. Uno acá en el tablero la hace ver sencillo y después se les olvida. Hagan ustedes todos los otros y los cruzan con los otros compañeros, ¿sí? Los cruzan para que prueben que les quedó bueno. Eso no tiene nada del otro mundo, ¿cierto? Lo único ahí era recordar la proporción, ¿sí? Yo siempre arranco explicando esto, haciendo un repaso de cómo les enseñaron a ustedes pasar de grados Fahrenheit a Celsius, ¿cierto? Como todos los profesores de bachillerato de décimo les enseñan, en química les enseñan eso a los pelados, la escala Celsius, la escala Fahrenheit, y que aprendan a pasar de grados de una a otra escala. Entonces, con eso se puede entender lo de la proporción, ¿de acuerdo? Con eso se puede entender lo de la proporción. Pero hoy la hice más rápido porque no le veo como mucha milonga, es como vieron, es sencillo. El único concepto es el de proporción, ¿sí? El único concepto es el de proporción. ¿Cuál? Esta proporcióncita. Y se saca. ¿Qué es este pedazo de todo el y todo el pedazo, todo el intervalo es el ancho de la clase? Entonces, no tienen problema. Se multiplica según lo que estemos haciendo. Cuando estamos hallando porcentajes, se multiplica por el porcentaje y se suman porcentajes. Si estamos hallando cantidades, se multiplica por la frecuencia absoluta y se suman frecuencias absolutas. Muy bien. Más claro no canta una pantera enfurecida. ¿Alguna pregunta? Pregunte ahora o calle para siempre, porque me enciendo con las medidas de tendencia central. El silencio es elocuente, quiere decir que soy muy buen profesor, porque no hay preguntas. Muy bien. ¿Ya le tomaron el pantallazo al borroso? Acá está buena la pantalla, no está borrosa. Si está borrosa, sacuda su internet allá. ¿Ya le sacaron el pantallazo? Profe, para un momentico, estoy copiando. Está copiando muy bien. Ya, profe. Ok, bueno. Recuerden lo que hice. Estos cálculos es sin contarlos de la nube de datos. Mire, si a ustedes llegan a dar una tabla así como esta, una tabla parcial sin la nube de datos, ¿de dónde los va a contar? Espero que me logren entender eso. Vos no sabes, aquí sabes que hay 15 entre 0 y 6, pero usted no sabe, por ejemplo, sabe que entre 12 y 18 hay 20 datos, pero usted no sabe cuántos 12 hay, cuántos 13, cuántos 14, cuántos 15, cuántos 16. Entonces, si tuviera esto, le es claro que estos cálculos se hacen es con estas expresiones, no contándolos. Imagine que fueran miles y aquí que usted cuente eso uno por uno, ¿no? Ahora, en la práctica, eso también lo hace, como ustedes vieron el Excel que les mandé, eso pues lo hace el Excel. ¿Sí? No, porque ahí no, en el Excel no está la aplicación, sino en el Excel está el pantallazo nomás. Después, más adelante, hacemos esto en el Excel, que es como lo van a hacer en la vida real o en una aplicación estadística. Pero necesitamos aprenderlo a hacer a mano, o sea, para que nos quede el concepto de cómo se hace y entenderlo. No hay nada más triste que meterle unos datos a un software y que él te bote una respuesta fría, muerta, y que usted no opere sobre ella. Muy bien. Cuéntenme qué leyeron sobre las medidas de centralización. ¿Qué escucharon? No me dejen pasar que hoy hay quiz, ¿no? Por ahí les tengo un quizecito de esto que hemos visto. Necesito que saquen el primer 5. Tienen 1 hora. Ese quizecito está para 20 minutos, pero les di 60 minutos.
¿De acuerdo? De 8:30 hasta las 9:30 pueden trabajar. Entonces, cuéntenme, ¿qué leyeron sobre medidas de tendencia central? Pues, profe, que la media aritmética es lo mismo casi que el promedio, que es sumar todos los datos y se dividen por el número de datos. Correcto. Que la MOA se conoce como M mayúscula O y que es el dato que más se repite. Ya. Y si se repite 2, es bimodal, y si se repite más de 2, es multimodal. Ya. Qué bueno. ¿Quién está hablando ahí? Dame tu nombre, por favor. Víctor Paz. Y que la mediana es el valor central cuando los datos se encuentran de menor a mayor. Y cuando tengo dos datos que se suman, dos datos centrales se suman y se dividen entre dos, perdón. Ya. Muy bien. Y vamos a hacer una pequeña diferencia, muchachos. Algunos son datos crudos. Cuando les hablen de datos crudos, son datos que no han tenido tratamiento estadístico. Por ejemplo, estas son las notas estas son las notas de 2 alumnos que les califican de 1 a 10 en su colegio. Un profesor sacó 3 notas, como me acaban a mí en geografía. Este más sacó un 3, un 5 y un 10. Cuando a uno le calificaban así, uno se volvía experto, ¿cierto? Este man, ¿cuánto le queda en promedio? 6. La ganaba, porque 6 uno era dejándolas en el cerco, pero la ganaba, ¿sí o no? Se ganaba con más de 6. Entonces, lo que vos me dijiste es correcto. Y vos decís esto, la media, que es una X con una rayita encima, es la suma de los datos, 3 más 5 más 10, sobre el número de datos, 1, 2, 3. Arriba da 18 sobre 3, ustedes vieron que le da 6. Muy bien, el promedio es. Decíamos en la otra clase que el promedio es una medida de tendencia central, o sea, trata de identificar como ubicándose en el centro del abanico que barren los datos una vez organizados, ¿cierto? Entonces, mira que este 6 quedaría como por aquí. Miren incluso algo hermoso. El 6 que dio de promedio no coincide con ninguna de las notas. Pelado no sacó nunca 6. Pero el 6 aparece ahí. Entonces, si a mí me dicen la nota más representativa de estos 3 datos es 6. Y el 6 ni siquiera está ahí. Entonces, pero ¿cómo puede ser que no está ni el 6 si sea la más representativa? Claro, porque eso se utiliza es para que, como su nombre lo dice, represente una gran cantidad. Ahora lo hago con poquitos para que lo entiendan, pero también lo vamos a hacer con 104 datos que nos da. En la otra clase lo hicimos, ¿cierto? Y ahora lo recordamos. Entonces, miren ahí, ¿qué quiere decir el promedio? Que si todos los datos fueran iguales, deben ser iguales al promedio, ¿cierto? Si los 3 exámenes sacaron 6, 12, 18, entre 3, 6, eso es lo que quiere decir ese promedio. Si nosotros estuviéramos en presencialidad, yo les preguntaba generalmente, ¿cuánto le gana usted? ¿Cierto? O su edad, o un dato que usted no le dé miedo dar. Pero digamos que no le tienen miedo a su sueldo, es lo que se ganan. Algunos no son trabajadores, otros no. Entonces, digamos que nos diera $1.000.000 el promedio de lo que se ganan los 41 muchachos del grupo. Y si hay muchachos que no ganan nada, ahí hubo que ponerle ceros, porque no ganan nada. Pero ¿qué quiere decir ese $1.000.000? Si todos los muchachos ganaran la misma cantidad, cada uno ganaría $1.000.000 al mes. Eso sería lo que quiere decir el promedio. Y entonces, si usted quiere decir, profe, si yo necesito saber cuánta plata le entra a este grupo mensual, pues usted simplemente multiplica el promedio por el número
de personas, 1 millón por 41 millones de pesos. Ah, que ese fue el error que le pasó a una señora que no sabía eso. Recuerdan que hubo tanto escándalo. Entonces es porque ustedes sí tienen que quedar muy claro. Yo, aunque nadie se gane 1 millón, miren, aunque nadie sacó 6, eso no quiere decir que yo no puedo determinar la suma de todos estos datos con el solo promedio. El promedio es 6 y yo pregunto, ¿cuántas personas eran? 3. 18. Sin mirarlo le digo, la suma de todos los datos es 18. Sí, profe, sí. 3, 8, ay, sí, ¿no? Pues claro, y eso fue la que esta señora ministra no supo, imagínense cómo quedamos ahí. Entonces, llamo porque es una cuestión elemental, ustedes tienen que saberlo. Entonces, para hallar la suma total, porque le preguntaron que cuánto se ganaban los profesores, entonces simplemente multiplique el promedio por el número de docentes y decía que, hijo, no, que así no salía porque ganaban diferente. Pues claro, pero si hallas el promedio y vos tenés claro el concepto de promedio, lo que quiere decir es, si todos ganaran lo mismo, ganarían 6. Entonces, si eso es verdad, no es sino multiplicar por eso. Miren lo sencillo aquí. Aquí de una vez estoy preparándolos para que conozcan el concepto de dispersión. Si tuviéramos que llevar a una olimpiada de matemáticas, estas fueran las notas de matemáticas, este señor, ¿cuánto sacaría en promedio? Ayúdenme. Este de aquí abajito. Una hora después. ¿Cuánto saca este? 6 también. 6 también. ¿Cierto? 6 también. 6. Ahora la pregunta es, ¿a cuál de estos dos? Porque hay que llevar nomás uno a que nos represente el colegio en las olimpiadas de matemáticas. ¿Al de arriba o al de abajo? El de abajo. Al de abajo. ¿Así? El de abajo, la nota máxima que sacó fue 7. Y el de arriba sacó... Ah, el de arriba porque tiene el 10, ¿no? Eso lo hago para ponerles en los escenarios de discusión. Pero la mayoría de la gente escogería con el promedio, pero en el promedio queda llevado porque el promedio está igual. Entonces se quedaría sin recursos de selección. Ustedes van a aprender algo que la mayoría de la gente del común no maneja, que es la dispersión. En una o dos clases la vemos. Y esa es la que te va a decir cuál de estos dos tiene más sentido de escoger. El que sacó este 10 o el que sacó este 6, 7 y 5. ¿Sí o no? Entonces uno lo piensa y eso sería importante. Eso es lo que llaman análisis de dispersión de los datos, que lo vamos a aprender aquí si Dios nos lo permite. Entonces, bueno, muchachos, ya está correcto lo que estudiaron sobre la media. Las medidas de tendencia central fundamentales son la media, la mediana y la muda. ¿Cierto? Esas tres son las más utilizadas. Dentro de la media, esta se asume que es la media aritmética. ¿Cierto? La media aritmética o promedio. Y esta señora la trabajaremos con X cuando sean datos crudos, como lo que hice ahí, que me entregan unos datos sin tratamiento, los sumo. Pero cuando se trate de datos tratados estadísticamente o datos agrupados, el símbolo que utilizaremos será Y, con la rayita encima, para nuestro caso. Y ahora vemos cómo se hace. Entonces, dejamos clarinete. La media aritmética, ya saben, la otra clase lo discutíamos, que esta es la más utilizada, la media geométrica, por su fácil uso, fundamentalmente eso, y porque se utiliza para otras medidas, entre ellas las medidas de dispersión, es muy utilizada. Entonces, la media aritmética se calcula cuando es para datos no agrupados, es simplemente la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de todos los datos XI. Esta notación sumatoria hay que repasarla, ¿sí? Les dejo esa tareita que lean sobre la notación sigma sumatoria, las propiedades sobre el total de datos. Esta es la fórmula para datos
crudos. Profe, ¿qué es lo que dice ahí debajo de la sumatoria? ¿Es un 2 o qué es eso que está ahí debajo? Esto, Sí. la letra I, va desde I igual a 1 hasta N. XI. Esto es un índice de variación. Entonces, esto en verdad lo que te va a decir que tenés un X1, un X2, un XN. Escoger todos los datos, es lo que quiere decir esta notación. Entonces, que va desde I, puede colocarle otra variación. Usted podría decir la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de X sub K. Entonces, simplemente es un índice de variación. Te da el primero y sigue tomándolos hasta el último. Por ejemplo, vos podés decir desde I igual a 1 hasta 4 de X sub I. Entonces, la sumatoria, este símbolo, esta letra griega sigma, quiere decir sumar. Entonces, el primero hago que X valga 1. Entonces, X1 más, sigue aumentando, X2 más, X3 más, X4, que es el último. Profe, ¿y uno qué hace con esas X? Es que posiblemente te hayan dicho por aquí, X1 vale 3, X2 vale 7, X3 vale 4 y X5 vale 9. X5 no, X4. Entonces, una vez que los disgregaste, entonces ya simplemente le reemplazas. Esto sería 3 más 7 más 4 más 9. Para explicarte nomás, quiero que eso es bacano que lo lean. ¿Cierto? Que les voy a explicar una fórmula. Entonces, ustedes la leen y lo entienden. Pero aquí ya quedó resumido. Y profe, ¿y eso para qué se utiliza? Pues imagínate, para nada, que vos necesitaras sumar desde 1 hasta 100. Escribir 1 más 2 más 3, eso es muy largo. Entonces vos dirías desde igual a 1 hasta el último número, hasta 100. Y aquí le colocarías de N, de I, de una vez. Aquí no es N, no I. No entiendo, profe. De esta forma estás expresando este sitio quiere decir sumar, y desde el primero 1, como quiere decir sumar más, después ¿quién sigue? 2, ya acabé, no, papi, más puntos suspensorios, más el penúltimo, 99 más 100. Entonces mira cómo es de útil. Esta expresión te simplifica cálculos y a un golpe de vista la pillaste. Y si fuera hasta 1000 también no es agregarle un 0, ¿sí o no? Y si fuera así, ya ve. No le complique, pero en cambio si la expresamos linealmente, eso llena tablero que da miedo. Entonces, es una estructura muy hermosa que se utiliza mucho en estadística, la notación sumatoria o sigma. Entonces, listo. Bueno, pero no nos perdamos en lo que estamos. Profe, y usted dijo que también se calcula la media aritmética para datos agrupados cuando es contable, sí, en la otra clase lo hicimos. Y quedamos que era esta, es igual a la sumatoria de un producto de NJ por Y sub J sobre M. ¿Cómo así? Perdón, N. Sobre N, el total de los datos. Entonces, es evidente que aquí varía desde 1 hasta el número de clases. ¿Cierto? No entiendo, profe. Es J. Desde J igual a 1. ¿Cómo así, profe? Claro, porque mira, ve, cuando J valga 1, es esta. 1 por N sub 1 por Y sub 1, ¿verdad? Es esta. 15 por 3, 45. Cuando J valga 2, vean aquí, J vale 2, es igual a 24 por 9. Pero solamente puede llegar hasta ¿dónde? Hasta la última J, que es igual, cuando J es igual a M, el número de clases. Y esta es la fórmula, aquí lo puedes poner para calcular la media aritmética para datos agrupados. Veanlo aquí. Entonces, si hacemos este ejemplo,
no tenemos necesidad, decíamos en la otra clase, de hacer todos estos productos 3x15 y 9x20, porque la tablita, si le hemos agregado una columna más, ya nos da la sumatoria. La sumatoria no nos da. Entonces, el ejemplo de aquí tendríamos, la sumatoria ya está hecha y nos da 1842. La totalidad de esos datos es 18 sobre el número de datos, sobre 104. Entonces, la media aritmética de esos datos, ¿quién nos regala ese calculetazo? $17,71. ¿Me repetís, por favor? 17,71. 17,71. ¿Listo? Esta era horas a la semana. Horas a la semana. Pues yo le creo, espero que los demás verifiquen en sus calculadoras. Si no se va con error, como a veces acontece, uno se equivoca, lee mal. Entonces, este es el promedio. Entonces, en la otra clase decíamos, si todas las familias dedicaran la misma cantidad de horas a la semana, dedicarían 17,71. Va más rápido, se lanza Tati, tiene la pecosa con velocidad, toca la campana Tati para Leones, toca la campana la pecosa. Ramírez, cerrá eso, hombre. Bueno, entonces 17,77, muchachos. Cuando abran, no lo dejen así, porque mira, nos pusieron a oír el partido. Pues madre, si vas a aprender esto. Bueno, muy bien. Listo. Entonces ya tenemos la medida de tendencia central más utilizada. Ya les puse a leer la teoría, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Sus bondades son muchas, sus desventajas, que es muy afectado por los datos extremos. ¿De acuerdo? De una vez, copien la tarea que les voy a dejar. La tarea es cuáles son las propiedades de la media aritmética. Propiedades. Uy, ¿cómo así, profe? Claro. Vos podés hallar, por ejemplo, así, una propiedad de la media. Buscando la forma en que lo escriben aquí. Ya. Aquí lo escriben aquí. Así también le llaman a la media aritmética. ¿Sí? M sub X. Entonces, esta X es una variable. ¿Cierto? Pero entonces, una de las propiedades más simples, más sencilla es ¿qué pasa cuando es la media, pero de una constante? ¿Cierto? ¿A qué es igual la media de una constante? No entiendo, profe. Que, por ejemplo, una constante es que no varíen los datos. Por ejemplo, que en un examen ustedes todos sacan 5. ¿Cuál será el promedio si todos sacaron 5? ¿Cuál será la media? 5. Entonces, esta es la característica. 5. Uno aprende eso de memoria. Gracias, muchachos. La media de una constante es la misma constante. Esas son las propiedades. Ah, ya. Son tan fáciles que la tarea ya se la voy resolviendo. También puede aparecerles esta. La media de una variable más una constante. Profe, no me imagino cómo puede hacer eso. Usted no tiene un ejemplito, claro. Digamos que el promedio de usted en el primer parcial fue 3.12. Ya. Entonces yo digo, muchachos, se me olvidó subirle 5 décimas por su buen comportamiento que yo me lo había ofrecido. Que participan, que no dejan el micrófono abierto, que ponen cuidado, que no se la pasan viendo televisión cuando están en clase. Toda la vaina. Entonces, por eso les voy a subir una constante. O sea,
0,5 décimas a todos. Entonces, si ustedes saben eso, ustedes ya sabrían que si la media de la variable fue 3,2, en esto les quedó. Y si yo a cada uno de los 41 estudiantes le sumo 0,5 en su nota del parcial, el que sacó 1 le pongo 1,5, al que sacó 3,9 le coloco 4,4. Al que sacó 2,6 le coloco 3,1 porque le subí 5 décimas. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto queda valiendo ahora la media? Si usted sabe esta propiedad, sabe algo que se ahorraría hacer 40 sumas y multiplicaciones, y simplemente los que leen saben que la media de una variable más una constante es igual a la media de la variable más la constante. Luego, la media de nosotros sería 3,2 más el 0,5 que aumentó, profe, la nueva media es 3,7, sin hacer muchos cálculos. Eso es lo que necesitamos de los datos, hacerlo ligerito. Eso es bien importante manejarlo, sencillo, son las propiedades que necesito. Profe, y si no fuera sumando la constante, sino multiplicando por una constante, eso ya es lo que quiero que leas. Bueno, muy bien. Pues esas son las propiedades de la media aritmética. ¿Sí? Bueno, muchachos. Hay otras medias que hubo que sacar. Otra se llama la media armónica y otra se llama la media geométrica. Son otras dos medias, ¿cierto? Esa la armónica no es la que se utiliza para calcular velocidad, la velocidad. Creo. Correcto. ¿Dónde leíste eso? En la tarea que usted mandó. Ya, que fueran leyendo sobre eso. Sobre la media armonizada. ¿Me Dice que la repetís media... tu nombre? Cristian Astudillo. ¿Astudillo qué? Cristian. Cristian Astudillo. Muy bien, Cristian. Me fascina que la gente... miren esto. Tener la amabilidad y leer la frase de hoy, Cristian. ¿Me juego o qué? Dice, es que veo como un poco... Veo un poco borroso. Como veo yo, borroso. Entonces, te lo leo yo. Sí, no alcanzo a leer. Si quieres que el conocimiento perdure, repito, para los que sufren de audio, si quieres que el conocimiento perdure, o sea, que se te mantenga en la cocorota o en donde lo tengas, no lo asumas. O sea, que no deje que el conocimiento le llegue como si fuera usted una olla y le estuvieran echando sancocho a esa olla, no. Eso, o sea, eso es asumir lo que entre, que llegue, no, sino que lo construya. Esa fue la frase que sacamos hoy. Por ejemplo, si usted ahorita se queda relajado, que llene eso, no hay más, manda la grabación, es fácil, no aprende, eso es una mentira de aquí a Pereira. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues usted coja y todo lo que yo he hecho, hágalo, a ver si es verdad. Y antes, si me equivoco, me llama, profe, se equivocó y corregimos para todo. Pero no asuma esto ya porque no aprende. Yo no sé si en otras materias funcione, pero en lo que tenga que ver con números, uno aprende si construye el conocimiento y no se le olvida. Si usted ahorita no hizo lo de la restica, lo de la proporción, después va a hacer uno y ya no puede. Entonces tiene que hacerlo usted. ¿Cómo era que hacía ese man? Que usted va y saca sus apuntes. Ya. Si ahora cree que es muy vivo y solamente mira el pedacito de la grabación, ya, no va a aprender, se le vuelve y se le olvida, no perdura, porque no lo construyó. Es como cuando su papá le deje la herencia, usted se la bebe en 2 meses. Todo el trabajo de 40 años de su papá. Entonces, tiene que construir usted su propia herencia para que la valore. Entonces, así mismo. Entonces, el conocimiento así regalado fácil se olvida. Si usted no lo construye, entonces ese es el consejo que le doy. No me lo están pidiendo, pero como profesional de la educación debo decírselo. Pues, ¿para qué estaba enseñando 30 años si no les cuento? Usted ya lo tienen que haber dicho los otros profesores. Yo soy un profesor mega clásico, casi anacrónico, pero yo hago con lo que me ha funcionado.
¿sí, no? Lo que me ha funcionado es que todo no está en Google, que hay momentos en si todo estuviera en Google no se moría nadie por COVID, ni infarto, ni nada, ¿cierto? Pero hay problemas todavía en la vida porque hay conocimiento que no está allá y a veces nos toca crear ese conocimiento de nosotros mismos y eso solamente se logra con el acervo cultural que llevemos, lo que aprendimos o cómo aprendimos a manejar nuestra inteligencia para crear nuevo conocimiento. O si no es tan nuevo, pues, ¿cierto? Simplemente retrotraerlo. Mire, esto funciona, ¿sí o no? Ya que no hay, no tenemos un quiropráctico que le torció el tobillo. De pronto sacan un viejito de esos por allá, sabedor, sobandero, y ¡trac! Le duele mucho, pero le arregla el pie. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, la media armónica, ¿sí? Profe, aquí había resaltado una duda que tenía y era acerca de, es que aquí decía en cuanto a la media geométrica, que se utiliza principalmente para variables en tanto por uno. Entonces averigué esa parte y me salió que era como índices o porcentajes, entonces ahí no estaba seguro, pues porque no era según una página, ¿sí me entienden? Entonces no sé esa palabrita en tanto por uno. Claro, lo que pasa es, vos has oído hablar del tanto por ciento, ¿sí o no? Yo me acuerdo de esa. No, el tanto por ciento es el porcentaje, muchacho. ¿Sí? Cuando vos hablas del 20%, lo que querés decir es una fracción, que coges 20 de cada 100. Eso quiere decir el 20%, el tanto por ciento. Entonces, en verdad, la media geométrica, esta tiene que ver es con la raíz cuadrada del producto de los datos. Entonces, la media geométrica se entiende como la raíz enésima del producto de los n datos. Ahora lo hago con un número ahí rapidón, porque la gente se asusta con el enésima y con toda esa vaina. Entonces, lo que quiere decir es con un ejemplo más práctico. Vos tenés un almacencito, muchacho. Entonces, vos tomas un año como referencia, el 2018. Y este es el dato base, el tanto por ciento. Entonces, este sería el porcentaje base, un año de referencia que coges. ¿Cuánto fueron las ventas de mi almacencito en el 2018? Debemos decir 10 millones. Ya. ¿De acuerdo? En el 2019 fueron de 12 millones. En el 2020 fueron de 15 millones. Entonces, aquí te das cuenta que aumentó 2 millones. Pero acá no nos sirve en cantidad, sino en porcentaje. Entonces, lo que podemos decir es que aquí hubo un aumento del 20%. Sí, el aumento en las ventas. ¿Cierto? De 10 millones pasar a 12 millones, entonces aumentó el 20% con respecto a este año 2018. Y aquí, y el 20% en decimales se puede escribir. ¿Cuánto es usted, muchacho, que leyó? 20% a qué equivale en decimal. 0,2. Correcto, 0,2. ¿Y este en cuánto se 20. incrementó? Y este que fue 15 millones con respecto a 10 millones, ¿en cuánto se incrementó? 0,5. 50% que equivale a 0,5. Y este es el datico que se calcula con la media geométrica. No exactamente el mismo, sino que tiene que ver con lo que nos da es una variación porcentual y nos permite calcular conceptos como la velocidad de las ventas, la aceleración de las ventas. ¿Sí? Eso parece raro, pero no. Recuerden que las ventas pueden tener una velocidad constante, no tendrían aceleración. Por ejemplo, no se están vendiendo 5 jeans diarios, ¿sí o no? Mientras que en otro evento, pues decir, hoy vendimos 5, mañana 7, pasado mañana 10. Entonces está aumentando la variación de ventas. Ahí hablamos de una aceleración de las ventas. También se puede calcular a través
de la media geométrica. Esa es la aplicación de las. Entonces, miremos un ejemplito con números de la media geométrica. Entonces, la media geométrica, su fórmula es la raíz enésima de x1 por x2 por x3 por puntos suspensivos X sub n. por hasta el último dato, hasta el enésimo, x sub n. Esa es la formulita, ¿sí o no? Entonces, hagámosla con dos. Ahí decía que ninguno de esos elementos. Ajá. Ahí decía que ninguno de esos elementos o esos números podía ser cero, que porque si no, todo el resultado iba a ser cero, ¿no? Sí, ese dato, esa es una esa es una de las fallas de esta. Si, imagínate, si por ejemplo en el 2021 vuelve a vender por la pandemia 10 millones, el incremento fue de 0%, queda 0,0. Y entonces al colocarlo aquí, multiplicaría ese 0 por todas las demás variaciones y lo alteraría. Entonces, una de las condiciones, claro, que no vaya a haber un valor nulo porque no tiene aplicación la media geométrica. Anula todos los otros valores. Entonces, en este caso, digamos que tuviéramos 4 y 9. ¿Sí o no? Si le sacamos la media aritmética a estos dos datos, ¿cuál es la media aritmética de 4 y 9? ¿Quién me ayuda? Una hora después. 6.5. 6,5, correcto, porque simplemente es 4 más 9 sobre 2, 13, 6,5, correcto. Pero ahora lo que queremos es la media geométrica del mismo 4 y 9. Entonces, la media geométrica, ¿cuántos datos son? Si son x1 igual a 4 y x2 igual a 9, dos datos. Entonces, es raíz cuadrada. ¿Sístole? Y 4 por novenario. Entonces, 4 por novenario, eso es igual a 36. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 36? 6, ¿sí o no? 6. Por aquí ya podemos empezar a hacer una comparación con la media geométrica y aritmética. No hay condiciones suficientes para decir que la media aritmética es mayor que la media geométrica, pero después lo podemos demostrar, ¿sí? Después lo podemos demostrar. Es una de las demostraciones de bachillerato más típicas. Demostrar que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Les pregunto, ¿en qué caso serían iguales? ¿En qué caso? Lo que acabo de decir es esto. Lo que acabo de decir es esto, Jacos. Que la media aritmética, así coloquémosla con la nomenclatura de la media aritmética, es mayor o igual que la media geométrica. ¿Cierto? En este caso lo pillamos, 6,5 es mayor que 6, pero una pregunta tipo es, ¿cuándo es igual? ¿Cuándo se puede demostrar que son iguales la media aritmética y la media geométrica? De pronto, cuando los valores sean constantes. No, cuando sean iguales. Bueno, en ese caso también podría decir que constantes porque no cambió, ¿no? Entonces, pero más sencillo decir cuando sean iguales. Por ejemplo, si fuese y ambos 4 por 4, 16, la raíz cuadrada de 16, 4. Y 4 más 4, 8 sobre 2, 4. Entonces, el igual aplica cuando los datos sean iguales, ¿cierto? Cuando los datos sean iguales. Muy bien. Ejercicio. Ejercicio, dice así. Tienen que copiar. Dice así.
Jessica va de la casa a la universidad. Jessica va de la casa a la universidad a 60 kilómetros por hora. Jessica va de la casa a la universidad a 60 kilómetros por hora. Pero al regreso, ya sin afanes, pues entendería que es de la universidad a la casa, ¿no? Pero al regreso, ya sin afanes, viaja a 40 kilómetros por hora. Viaja a 40 kilómetros por hora. La pregunta es, si alguien se la sabe porque hizo la tarea, dejan que los demás piensen para que puedan construir el conocimiento. Aunque les quede malo el cálculo, acá lo revisamos, ¿sí? De algunos de ustedes que son muchachos juiciosos han hecho la tarea y saben hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad promedio del viaje redondo? ¿Cuál es la velocidad promedio del viaje redondo? 3 minuticos para que lo calculen. Bueno. ¿Cuánto les dio, muchachos? No te escuché. Profe, la velocidad promedio 50. A mí también me dio 50. Pero ahí sería, profe, ahí se dejaría ahí en 50, digamos, la velocidad media de esa de Jessica en ese ir y venir sería de 50 kilómetros por hora, o ahí se les daría ese porcentaje. Es que no entendí. No, en este caso no hablamos de porcentaje. El porcentaje era para la media geométrica, pero este ejercicio no tiene nada. Recuerden que la media geométrica es la que aplica en actividades como la administración de empresas para calcular cambios en el tiempo. Es práctica, como cambios en las ventas, cambios en situaciones que varíen con el tiempo. Entonces se sacan esos porcentajes y nos permite, con ese concepto de media geométrica, la multiplicación de todos esos porcentajes, calcular una variación porcentual, ¿sí o no? De las ventas, de lo que estemos analizando. Pero en este caso, este es un problema físico del cálculo de una velocidad, sino que la gran mayoría de la gente se equivoca con este problema, pero esa equivocación es muy valiosa. Para poder demostrar lo que estoy pretendiendo decir, me toca que inventarme algo que no está explícito ni implícito en el ejercicio, y es la distancia. Entonces, para facilidad, voy a inventarme una distancia de la casa a la universidad. Voy a inventarme una distancia que sea divisible entre 60 y a la vez también entre 40. Vamos a poner una que la muchacha viene de lejos y que esté a 120 kilómetros. ¿Cómo así, profe? Sí. Entonces, con este cálculo numérico que lo volví aritmético, voy a demostrar por qué no aplica la media aritmética ni la media geométrica. Hay que hacerlo con la media armónica. Y es de la manera siguiente.
Si esta es la distancia a recorrer 120 kilómetros, ¿cuál sería el tiempo de ida? Si tengo que recorrer 2 horas. velocidad de ida, ¿cuánto era? 60 kilómetros por hora. Y velocidad de regreso era 40 kilómetros por hora. Entonces, el tiempo de ida, si viajo a 60 y necesito recorrer 120, ¿cuánto me demoro? 2 horas. 2 horas. Y el tiempo de regreso, 3. 3 horas. Muy 3 horas. bien. Y el tiempo total, 5 horas. 5. 5 horas. Y la distancia total que recorrió la persona, 120. 240 240. 240 ¿qué? kilómetros. Kilómetros. Yo creo que ahí no nos podemos engañar. Tiempo de ida 2 horas, tiempo de regreso 3 horas, tiempo total 5 horas y la distancia total, pues hombre, son 2 veces 120, 240. Pero miren el problema que tendríamos. Ustedes saben por física de a peso deja de décimo que distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuándo sea un problema como este de velocidad constante? Sí, profe. Generalmente le colocamos X a la distancia, velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, señor. Vamos a calcular esta distancia con los datos que tenemos. Esta es la velocidad media. ¿Cuánto me dijeron que da con este cálculo? 50. No la de ida ni 50. la de regreso, sino la velocidad como me dijeron que es 50. Entonces coloco 50 kilómetros por hora. Por el tiempo total de ida y de vuelta, ¿cuánto fue? 5 horas. 5 horas. 5 horas. Estas horas se cancelan con estas horas y me daría, a esto acostumbran colocarle una flecha a las distancias. Acá no nos preocupemos tanto porque no estamos en física, ¿no? Y quedaría 50 por 5. 250 kilómetros. 250. Entonces ahí llegamos a una contradicción. Al fin, ¿qué? ¿250 o 240? ¿Cuál de los dos valores para ustedes es real? 240 240. o 250. 240 porque ahí está, hombre, acá se estiró. 120 de ida y 240, no hay de dónde inventarse. Pero según esta velocidad, en 5 horas debiera haber recorrido 250. Entonces concluimos que esta velocidad está mala. La velocidad media no responde al problema. ¿Sí? La velocidad media no responde al problema. Métanle media geométrica. ¿Cuánto le da la raíz cuadrada de 60 por 50, por favor? Es 48. Esta vaina es raíz cuadrada de 60 por 40. Prácticamente 49. 48,99. 48,99 kilómetros por hora. Si hubiéramos calculado la media geométrica, nos da menos de 50. La media geométrica dio 50 y multipliquen 49 por 5. ¿Cuánto le da? ¿245? Aproximadamente 245. Y 5 kilómetros también es muy lejos. ¿Sí o no? Es menos, porque acá eran 10, pero con todo y esa, quiere decir que este problema tampoco es recomendable resolverlo por media
geométrica. Entonces vamos a intentarlo con la que nos falta, que es la media armónica, que como dijo el compañero que hizo la tarea, esa se utiliza para cálculo de velocidades promedio cuando las velocidades son diferentes, cuando no es velocidad, no es la misma, ¿sí o no? Velocidades por trayectos, como en este caso, y diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, partimos de esta fórmula. Distancia igual a velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, profe. Entonces, nosotros de esta ecuación podemos hallar tres variables: la posición, la velocidad y el tiempo. Hallemos la velocidad. ¿Quién me dice qué sería la velocidad de aquí? Despejen de ahí la velocidad, por favor. A X sobre T. Distancia sobre tiempo. Muy bien. ¿Y el tiempo? Distancia sobre velocidad. Perfecto, distancia sobre velocidad. Entonces vamos a hacer, a deducir la formulita, porque esa de pronto la utilizo. De pronto le sirve hasta para el juicio, no sabe. Entonces, ojo, uno dice así. De ida, la distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero esta sería ida, velocidad de ida y tiempo de ida. ¿De acuerdo? Muy bien. Si de aquí despejamos el tiempo de ida, sería igual a la distancia de la ida sobre la velocidad. ¿Cierto? Muy bien. Al regreso, tendríamos distancia de regreso es igual a velocidad de regreso por tiempo de regreso. Entonces, el tiempo de regreso es igual a sobre velocidad de regreso. Bueno, ahí está todo, ya lo habíamos dicho. Ahora, recordemos que la velocidad media es igual a la distancia. Aquí voy a cambiarle para que quede más general con distancia. Porque aquí esta X se confunde con nuestra X de ida, ¿no? Distancia. Entonces, la velocidad media va a ser la distancia total, como estamos calculando en la velocidad media del viaje completo, sería la distancia total sobre el tiempo total. ¿Sí o no? Ah, ya. Sí, profe. ¿Cuál es la distancia total si le llamamos X a la distancia entre la universidad y la casa? ¿Cuál sería la distancia total? 120, profe. No, este ya no juega. Ya estamos con álgebra. ¿Cuál es la distancia total? Si la distancia es X, lo que viajó la muchacha Jessica para ir y volver, ¿qué distancia total? 240. No, ya eso no existe. Eso ya era para hace rato, para cuando estábamos. Ya no existe, ya estamos. 2X. Entonces, si de aquí para allá hay X y al regreso hay X, ¿cuánto se movió en total? 2X. ¡Ah, carajo! 2X. ¿Sí o no? ¡Ay, hijo de pucha! Uy, carajo. ¿Y el tiempo total? ¿Cómo hallamos el tiempo total? No me vayan a decir que 2 horas más 3 horas, que ya se ve feo. Eso era para que me entendieran. Ahora me hablan con esta. ¿Cómo sería el tiempo total? Entonces, usted quiero que me diga tiempo de ida más tiempo de regreso, profe. Tiempo de ida más tiempo de regreso. ¿Sí o no? Ay, sí, profe. Entonces, aquí volvemos y decimos, la distancia total es 2X. Pero recuerden que a nosotros no nos dieron cuánto se demora yendo, cuánto se demora regresando, porque ni siquiera teníamos la distancia. No nos dieron tiempo.
nos dieron fue velocidades. Entonces, en vez de decir tiempo de ida, vamos a decir esto. ¿Quién me lee eso? Distancia inicial No, sobre de ida. velocidad inicial. No. Sí, pero de ida, no inicial, sino de ida, la distancia a la ida. Entonces, ¿cuánto? Si hablando de la casa a la universidad, ¿cuál es la distancia de ida? X. X sobre velocidad de ida. Dejémosla así, versus I. Esa después no importa, para que nos quede la fórmula. Bueno, más el tiempo de regreso. Pero el tiempo de regreso es la distancia de regreso sobre la velocidad de regreso. ¿Cuánto viajó o cuánto se desplazó de la universidad a la casa? ¿Qué distancia? X también. X otra vez, correcto. Sobre velocidad de regreso. Esa dejémosela así, porque si le coloco 40 y 60, la hacemos para un solo valor. No, vamos a darla para cualquier valor que nos inventemos. Sobre velocidad de regreso. ¿Sí? Entonces, ¿dónde copio? Que no me tire esto. Voy a copiar aquí un poquito. Voy a copiar aquí. Entonces, regresando aquí, la velocidad media que tendríamos que haber hecho es la siguiente. Voy a sumar esta fracción en el denominador. Quiere decir que arriba sigue quedando 2x, pero abajo hallo como un denominador. BI más BR. Y digo, BI por BR dividido entre BI. BI por BR dividido entre BI, que es, estoy sumando quebrado como en tercero de primaria. BR. Entonces, cuando uno divide, lo que le da a división lo multiplica por lo de arriba. Y BR por X, ¿qué se coloca? Pues X por BR. Signo que sigue, más. Y ahora nuevamente, BI por BR dividido entre BR. BI por BR dividido entre BR. ¿Qué queda? BI, profe. BI. Y este BI se multiplica por lo de arriba, que sería X por BI. Hasta ahí está bien, ¿sí o no? Ya he sumado estas dos fracciones. Ustedes aprendieron a hacer unas mucho más fuertes allá que esas dos simplezas. Como quedó el denominador con fracción, le ponemos un 1. Aquí. Y hacemos la regla de las proporciones. Ayúdenme. ¿Cómo quedaría arriba? Dos X por BIR. ¿Sí? 2X por BIR, ajá. 2X por BIR sobre 2X. No, el 2X ya murió. 1 por esta suma. X, BR más X, BI. BI. Claro, como es 1 por una suma, pues queda la suma. Entonces quedaría X por BR más X por BI. Muchachos, ¿cuál de estos datos inventó el profesor que no estaba en el problema que les dicté? ¿Cuál dato se inventó el profesor que no estaba en el problema? La distancia. Correcto, esa X. Entonces, imagínense si al resolver esta ecuación, esa X ahí metida va a ser un gallo, porque en vez de quitarle incógnita, le metió otra al profesor, pero es que aquí se necesitaba. Eso es bacano saberlo, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama una incógnita auxiliar. ¿Y cuáles son esas, profe? Pues son unas que ayudan a resolver el problema, pero al final se cancelan. Esas se llaman incógnitas auxiliares. Ah, ya. ¿Y qué más, profe? Pues miren una cosa, bellacos. Arriba dejémoslo así. 2X BIBR. Pero alguna vez ojalá y les hayan enseñado algo que se puede hacer en el denominador. ¿Qué le ven?
Factor común. Factorizar, correcto. ¿Y qué queda adentro? B más BI. BR más BI, que es lo mismo que BI más BR, para que quede bonito, ¿no? BI más BR. ¿Qué puedo hacer con estas X? Se cancelan. ¿Cancelarlas? Yesterday. Esta se cancela con esta. Y listo, papá. Ya no tenemos incógnitas a la derecha. ¿Cómo así, profe? Claro. Mire que ya tengo mi velocidad media. Voy a colocar con otro color de puro berraco. Velocidad media es igual a 2BI-BR, 2BI-BR sobre BI más BR. Esto es la suma de las velocidades sobre 2, o sea, la media aritmética. ¿Esto es BI más BR sobre 2? No. No, o sea que por eso quedaba mala haber dicho que 50, porque no daba 50. ¿Esto es la raíz cuadrada de BI más BR? ¿Le ven alguna raíz cuadrada ahí para que sea la raíz cuadrada? No. Tampoco, o sea, si le metiste la media geométrica te quedó un poquito malita. Pero salió otra vaina ahí. Y estas señoras es la media armónica. Si le meten los valores, ahora sí, ya al meterle valores vale huevo, eso es al final. Vamos a hallar la media armónica. 2, velocidad con que iba. 60. Velocidad a la que regresó. 40. 40. Sobre la suma, 60 más 40. 100. 100. Le quito un 0, le quito un 0, le quito otro 0, le quito otro 0. Entonces, la velocidad media es 2 por 6 por 4. ¿Cuánto da eso? 48. Correcto. Y estos sí son exactos. 48 kilómetros por hora. Con la calculadora multiplíqueme. Vamos a verificarlo con el ejemplo que nos inventamos. 48 por 5. $240. Esta sí da exacta con el problema que nos hicimos para verificar las respuestas, que las otras dos no sirvieron porque dieron 2.44 y 2.50. Con esta sí la distancia inventada para verificar, sí. Entonces, esta es la fórmula para calcular la media de velocidades. Por ejemplo, si a usted le llegan a decir que una... ¿Pueden mandar captura? Claro, ya la mandamos. Colóquenle cuidado a esto. Si un avión, por ejemplo, viaja a velocidad normal a 100 kilómetros por hora cuando no hay viento, pero le toca hacer un viaje en el que hubo un viento para el mismo lado de 100 kilómetros por hora. Digamos que a la ida el viento ayudaba al avión, lo impulsaba. Entonces, por vectores se suman. La velocidad de ida sería la 100 del avión con aire tranquilo más 100 del aire, viajaría a 1100 kilómetros por hora ese avión a la ida. Pero al regreso, cuando el viento no le ayuda, sino que lo frena, no viajaría ni a 1000, ni mucho menos a 1100, sino a ¿cuánto? Si el aire tiene una velocidad de 100 kilómetros por hora y el avión de 1000, y les digo que a la ida, cuando el aire lo impulsa, viaja a 1100, al regreso, cuando el aire ya no lo impulsa, sino que lo frena, ¿a cuánto viaja? A velocidad relativa. 900. Perfecto, es así de fácil. Si no aprendieron en física en un año, aquí en 5 minutos aprenden. Entonces, claro, son vectores. Y al principio, cuando el aire va para el mismo lado, lo impulsa a 1100, 1000 va 100. Al regreso, cuando el aire sigue para acá, pero el avión ya viene de regreso, lo frena. Ya no lo deja viajar a 1000 ni a 1100, sino a 900. Esa es un problema que se resolvería con esta formulita. Pues listo, muchachos. Bueno, muy bien. Tengo unos minutitos todavía para que hablemos de la media, la mediana, ya la media. Hablemos ahora de la mediana y la moda. Ah, el pantallazo no se lo he mandado.
Muchacho, ayúdame con un pantallazo para ellos, por favor. Entonces, no he borrado esto porque lo necesito, ¿sí? Por eso no he borrado esa tabla. No, se me durmió el ayudante, pero yo los mando yo mismo. Gracias. Listo, muchachos, ya se fue el pantallazo. Muy bien. Entonces, ¿qué me pueden contar de la media? Alguien que me diga el grito de la media, perdón, de la mediana, la media ya hablamos, ahora es de la mediana. ¿Qué leyeron sobre la mediana? Dice que ella es la que haya una posición central, un promedio de la serie, un número central o del medio dentro de la serie de datos. Bueno, muy bien. Porque están ordenados. Correcto. ¿Mayor a menor o menor a mayor? Nuevamente, gracias. Nuevamente tenemos que hablar de datos tratados estadísticamente, de tabla, o datos crudos, un reguero de datos. Lo más importante de la mediana hubo que inventársela en el caso de que falle la media aritmética, que la media aritmética se deja mucho afectar por los extremos, mientras que esta niña no. ¿Cierto? Usted puede tener datos de 5, 7, 9 y uno de 50 y uno de 80. ¿De acuerdo? Y resulta de que la mediana se conserva, mientras que la media aritmética, esa le afecta mucho esos datos tan grandes. Entonces, esa fue una de las necesidades de crear otras medidas de tendencia central que fueran más representativas de todos los datos. Imagínense una pequeña empresa con 12 trabajadores, un gerente, 3 ingenieros y 8 muchachos de base. Los muchachos de base se ganan $1 millón de pesos. Los ingenieros de a 3 millones de pesos cada uno. Y el gerente 12. Entonces, si usted saca la media aritmética, entonces le daría 9 de los ingenieros y 8, 17, ¿cierto? Y 12 del gerente, 29. Y si divide 29 entre 12, le da más de 2. Entonces, cuando a un trabajador, ¿cuánto te ganas en promedio? No, más de 2 millones de pesos es el promedio de nosotros, de la empresa. Pues imagine cómo lo afectó, porque apenas se gana uno. Y si a vos se te vuelve más de 2 millones el sueldo, engaña mucho. No sería representativo. Entonces, en ese caso, sería fatal, pues la mujer lo arrastra, pues cuando diga que ya me dijo tu gerente que en la empresa de ustedes se ganan más de 2 millones de pesos y vos llegas con uno, entonces, y explicarle ahí sería un gallo si no tiene claridad sobre las medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, y de lo que representa en sí el promedio. Entonces, esa situación hizo que se inventara. Pero si cogen esos 12 salarios y los colocan en orden de menor a mayor y ubican el dato central, como son 12, no hay dato central, sino 2, entonces se halla el promedio de los dos. Esa sería la mediana, ¿cierto? Donde se ubique, es una medida posicional, ¿de acuerdo? Entonces, la mediana se caracteriza porque divide los datos en 2 grupos. La mitad, o sea, el 50% mayor que la mediana y el otro 50%. Yo desde niño aprendí, miren la ventaja en ese caso de ser humilde. Nosotros teníamos 3 ollas. Y mi mamá a veces me decía, vaya, traiga la olla mediana. Yo tenía pues 2 o 3 años y yo sabía que habían 3 ollas y la mediana, su nombre lo decía, no es ni la grande ni la pequeña, es la que está en el medio, mediana. Entonces,
Si no tenemos en cuenta este dato, sino los otros dos, este señor representa el 50% y este representa el 50%. Si aquí entre 3 sacar uno, pues es duro de entender, pero quiero decírselos así, porque de 3 datos quitar uno es mucho, pero el concepto es lo que quiero que entiendan aquí. Si no consideras el dato mediana, la olla mediana, quedarían 2 que serían el 100%. Esta mediana es mayor que el 50% de los datos, pero a la vez es menor que el otro 50%. Esa es la gran característica del dato mediana, que es lo que quiero que se aprendan. Y entonces ya saben hasta cómo se calcula. Se colocan en orden cuando los datos son crudos. Aquí es diferente, aquí vamos a hacerlo con una fórmula. Cuando los datos son crudos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes me dieron la cantidad de trofeos que tienen deportivos. Entonces, 3, 7, 2, 5 y 9. 5 muchachos dijeron tener, entonces me dijeron, profe, yo tengo 3 trofeos deportivos de sapo, yo tengo 7 de fútbol, yo tengo 2 de karate, yo tengo 5 de baloncesto, yo tengo 9 de taekwondo. Ah, ya. ¿Cuál es la mediana de esos datos? Entonces, lo primero que hay es ordenarlos. Entonces, 2, 3, 5, 7 y 9. Los hemos ordenado de menor a mayor. Como es un número impar, va a tener dato central. ¿Cómo, profe? Como la totalidad de los datos son un número impar, 5, tiene dato central. Separo 2 y separo 2 van 4. Y este es el... ¿Y este qué es, profe? La mediana, papito. Vea. Profe, pero es que 5 no es lo mismo que 16. Entonces, ¿usted por qué decía que este era el 50%? Claro, Aragán, porque no es la suma, sino la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay aquí? 2. Si no consideramos esto, son exactamente igual a estos. Entonces, si 4 es el 100%, 2 es el 50%. Y sigue aplicando el criterio de la mediana. Es el dato que me divide el conjunto de datos en dos partes exactamente iguales, el 50% menor que la mediana y el 50% mayor que la mediana. Como es un dato tan importante, después se inventaron los percentiles, los deciles, los cuartiles, los quintiles, porque se dieron cuenta de que yo no necesito, por ejemplo, no es suficiente decir, hermano, mi nota es mediana, o sea que saqué más que el 50%, pero menos que el otro 50%. Entonces uno quisiera más exactitud. Y por ejemplo decir, ¿cuál fue la nota que superó al 90%? Ve, el profesor va a exonerar al 2% que hayan sacado las notas más altas. Ah, entonces ese sería el percentil 98, que supera al 98% y solamente superado por el 2%. El mismo concepto. Cuando veamos percentiles van a ver que es el mismo concepto de la mediana, sino que el porcentaje no es rígido, 50%, sino que se mueve 50, 55, 80, 90 y es bacano. Entonces, ahí tienen el concepto de mediana. Esa sería, es una medida de centralización no matemática, sino posicional. Miren que no se hacen cálculos, simplemente se ordenan y se toma una posición. Por eso se les llama no matemáticas. ¿Sí? Y nos quedaría la moda. En algunos libros le colocan MO, yo le colocaré MD. La moda. Ya alguien me dijo qué es la moda. Por favor, repitan. La moda para datos estadísticos. Es el valor que se repite. El valor que más se repite. Es el dato que más se repite. Correcto. Ese es muy fácil y generalmente la moda nos bombardea. ¿De acuerdo? ¿Esto tiene moda? No. No, porque no, ninguno se repite. ¿Cómo se le llamaría a esta distribución? ¿Sí le dieron ese nombre cuando no tiene moda? Amodal. Correcto, amodal. Entonces, cuando nosotros hagamos distribuciones y utilicemos una vaina que se llama la regla empírica, que tiene que ver con la desviación estándar y suavizar el polígono,
va a pasar algo como esto, ¿eh? Se llama la distribución de Gauss, la campana de Gauss. Y notaremos que en una distribución simétrica o acampanada o normal, la media y la mediana y la moda son muy parecidas o iguales. Por eso queda esa curva perfecta, ¿eh? Esta curva perfecta es una distribución que la vamos a ver que cuando trazamos el polígono de frecuencias, que lo veremos en esta o en la siguiente clase, pulimos ese polígono, lo tratamos de suavizar y nos da esta figura. Esto es una distribución simétrica. Después aprenderán que también se le llama mesocúrtica, ¿sí? Y esto lo van a utilizar mucho en estadística 2. Todo prácticamente el semestre siguiente es con esta distribución, la distribución normal, que es la que le sirve para tomar decisiones. Compramos esa empresa, compramos esa máquina, utilizamos creemos ese informe que nos dieron o lo rechazamos, la hipótesis nula. Eso es bien bacano. Esto es todo un semestre de esto. Pues, les adelanto que esto también es una bacanería y esta distribución se presenta cuando la media, la mediana y la moda son muy parecidas o iguales. Esa es la característica de la distribución normal. Bueno, entonces eso es la moda, el dato que no se repite. Mire que es el más alto. La moda es lo más alto. A veces pueden haber bimodales, ¿sí o no? Datos bimodales. En este cursito nos vamos a concentrar fundamentalmente en datos unimodales o amodales, ¿sí? Bueno, muchachos. Profe, muy bien los datos que nos acaba de decir, los conceptos. Moda es el dato que más se repite, puede ser amodal, una distribución, unimodal, polimodal, listo, muy bien, profe. También la mediana, que divide el grupo en dos partes iguales, 50%, ya muy bien, profe. Pero y en este trabajo que estamos haciendo en tablas, profe, ¿cómo se hace eso? Listo. La mediana, para calcularla, cuando estamos trabajando una distribución de frecuencia, o sea, datos tratados estadísticamente, hay que meterle una formulita. Entonces, la fórmula para el cálculo de la mediana es la siguiente. Vamos a hablar del límite inferior. Nuestra fórmula va a ser siempre uno de los límites inferiores, que aquí ya no se van a asustar, ustedes ya lo soportan, no les da miedo. Y' sub j menos 1. Antes les hubiera dado miedo, ya no, porque usted ya sabe que todos esos se llaman Y' sub j menos 1. En este caso, ¿cuántos hay, muchachos? ¿Cuántos Y' sub j menos 1 hay? 1, 2, 8. Claro, ahí está el gallo y ahí es donde sufren los muchachos. ¿Cuál de esos cojo, profe? Pues ya veremos. Más la amplitud. Profe, ¿por qué en los libros aparece C sub J y no la amplitud que usted le va a colocar? En los libros aparece C sub J porque, como les dije la otra vez, la amplitud puede ser variable, pero para nuestro caso la haremos constante y por eso voy a colocar una sola amplitud. Ahí la tienen, la amplitud, ya saben que eso es el rango sobre el número de clases. ¿Qué más, profe? Viene la mediana, ¿cierto? N sobre 2. Vamos a ver si no me equivoco. Así no me equivoco. ¿A qué creen que se debe ese N sobre 2? Algo lógico ahí para que les ayude a recordar. ¿Promedio? Número de datos. Correcto, pero ¿cuántos? 2. No. 2. La No, mitad. 8. La mitad, N La sobre mitad. 2. Y ustedes ya sabían que la mitad tiene que ver con el 50%. Es para coger solamente la mitad de los datos. Ojo con esto. Muy bien. Miren. Esta es la frecuencia absoluta. Miren estos nombres tan bacanos, pero no le coman de cuento. Miren, ¿cómo se llama esto, profe?
Porque usted me puede decir, profe, pero yo la he visto en el J descendente, pero sin ese -1. ¿Eso qué es? Es porque es otro criterio. Frecuencia absoluta acumulada descendente anterior a la clase mediana. No le coman de cuento. Qué nombre La tan clase largo. mediana vamos a ver que es hasta donde llega el 50% de los datos, donde cae el dato que ocupa la posición del 50%. Entonces, si en la 4 cayó ese dato, el que ocupa el 50% de los datos, la sumatoria anterior se viene sumando hasta el anterior. Eso es el restarle el 1, es 1 antes. Eso quiere decir, para que no se dejen descrestar por ese subíndice. Y me falta otra cosita, todo esto sobre el número de datos que hay ahí. El número de datos que hay en la clase mediana. Y esta es la fórmula para calcular la mediana. ¿Cuándo, profe? Para calcular la mediana cuando los datos son agrupados. Claro que una fórmula así sola está muerta. La fórmula hay que trabajarla para verla, porque es más asustador verla. Y de una vez les comparto la moda. Es igual a esto. Y' sub j menos 1 más la amplitud por n sub j menos 1 sobre n sub j menos 1 más n sub j más 1. Todo se ve muy raro, profe, no le coman de cuento. Esto es fácil. Mírenla. ¿Cómo aprendemos eso, profe? Porque ya nos asustó con esas formulotas. No. Después hacemos ejercicios y verán que es sencillo. Retomamos. Me toca volver a copiar esto, pero no importa, yo no sufro de pereza, lo volvemos y hacemos y notarán cómo se aplican estas dos fórmulas. Y en la siguiente clase hablamos un poquitico de los percentiles, que como les dije, son casos generales de la mediana, ¿sí? Eso sería. Después explicamos, no se vayan a asustar que de esto no les sale el quiz hoy. Después explicamos qué es N, hacemos esto bien despacio para que lo aprendan de verdad. Eso sí, me ponen cuidado y no ponen el partido. Muchachos, vaya, hagan su primer quiz y no saque menos de 4. ¿Sí? Profe. Tiene 60 minutos. Que tengan una feliz noche. Mande captura, porfa. ¿Cómo es? Repetime, muchacho. Captura. Para la captura para copiar esa fórmula es que no veo nada. Ya te la mando. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén bien. Se les tiene presente. Chao, profe, gracias. Chao, un abrazo. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Suerte, Profe, muchachos, que gracias. vaya muy bien. Ahí les mando una bendición para que les vaya bien.